Cuando usted diga. Ya. Buenos días, profesores. Hoy les vamos a presentar nuestra propuesta individual, incluyendo contexto y las problemáticas que nosotros analizamos previamente. Para iniciar nuestro trabajo, se inició al analizar nuestro entorno, nuestro espacio de trabajo, donde nosotros pasamos la mayor parte del día actualmente. Ahora que estamos en situación de pandemia, esto cambió, aumentaron pantallas, aumentaron más la conexión vía online que personal, o la sociabilización con otras personas. Entonces, para esto se crearon unas nuevas problemáticas que antes no teníamos consideradas. Y a base de esto, nuestro análisis en grupo, consideramos que las necesidades de un usuario promedio, que nuestro usuario promedio es un estudiante de IDP en primero o segundo año, que lo que uno necesita principalmente es el espacio, una gran superficie para trabajar, tanto para hacer actividades creativas o también como escolares o universitarias. Un buen ambiente, eso también ayuda a la concentración en clases online, que dado a la situación pandemia, las pantallas nos distraen bastante. También la comodidad es un problema principal. A veces los muebles o espacios de trabajo no están diseñados para todos los usuarios, o también no tienen las comodidades suficientes y la buena iluminación. Algunos de nosotros, nuestros espacios de trabajo anteriores no teníamos luz solar, por ende teníamos que estar prendiendo siempre una lámpara de luz cálida o luz fría, dependiendo de nuestros gustos, y también eso afectaba la concentración. A veces la luz cálida te da sueño o la luz fría te despierta, dependiendo de en dónde uno se sitúa. Ahora sí, las problemáticas que descubrimos: ninguno de nosotros teníamos un espacio de almacenamiento, por ende ocasionaba que nuestro espacio de trabajo era desordenado. No teníamos escritorio amplio, y nuestra silla no tenía una buena ergonomía, y nos desconcentraba los ruidos de la silla o cosas así. Entonces nosotros analizamos y creamos una solución grupal. La modelamos en Tinkercad y llegamos a esto: que iba a ser una plataforma bastante amplia, en donde iba a tener una plataforma de segundo nivel. Esto solucionaba dos problemas. Nosotros también analizamos que la postura de ahora las personas, al tener la pantalla baja, eh, iba empeorando la postura de la columna. Entonces nosotros hicimos una segunda plataforma para elevar esta pantalla y que la persona no tuviera que estar mirando hacia abajo, sino que al frente. Entonces esto mejora la postura, y además uno puede poner cosas de abajo, como el teclado o el mouse que uno usa, debajo de eso. Entonces cumplía dos funciones. Además, cajoneras para guardar nuestros materiales o cuadernos, y también dos patas para que tuviera una mejor firmeza nuestro escritorio. Nosotros mejoramos algunas cosas. Le incluimos un organizador para cables, le incluimos le construimos los cajones de manera en que se pudieran mover, dependiendo de la ubicación en la que el usuario promedio la iba a poner. Puede ser los cajones a la izquierda o a la derecha. Entonces las patas como la cajonera se pueden mover. Y nuestra presentación, nuestras propuestas individuales. Tenemos primero la de Julián Reyes. Él diseñó un escritorio con una superficie amplia y con cajones al lado. Los comentarios que él nos dio, dice que este diseño lo hizo en base a la percepción del escritorio ideal del usuario en común. Lo que yo más importante consideraba de esto, por lo que decidí hacer un escritorio largo y espacioso con un mueble integrado para poder almacenar las cosas necesarias para el área de trabajo. Luego, Fernanda Vega eligió este diseño dado que es grande y tiene suficiente espacio de almacenamiento, tal como los cajones
y el portacuadernos carpetas para mantener el orden, y cuenta con sus pequeñas repisas donde se pueden dejar distintos elementos para utilizar de mejor manera el mesón de trabajo. Además, incluye una lámpara que puede moverse y adaptarse a donde el usuario requiera la luz. Luego tenemos a Ashley Rojas. Para ella era más importante el problema de almacenamiento, así que hizo muebles y una repisa para mantener orden y tener un buen espacio para el estudio. Matías Vargas eligió un modelo tal vez poco común, que es un escritorio L, para poder adaptarse en rincones de una habitación donde se suele desaprovechar el espacio. Además cuenta con almacenaje de todo tipo y para mayor sensación de privacidad, cuenta con esta puerta en las repisas del lado derecho. Y por último, mi modelo. Mi modelo está pensado para cubrir las necesidades de un usuario promedio, tanto de satisfacer la falta de espacio, la poca iluminación, problemas de postura y ofrecer un espacio cómodo para realizar distintas tareas en él. Mi modelo consta con dos superficies. En realidad son tres, pero yo le llamo dos, porque esto no es tanto como una superficie, sino que es una plataforma que se llama un elevador de pantallas. Mi superficie cuenta con una superficie, la oficial, que sería la amplia, que tiene estos dos bordes de colores, que es para ejemplificar que están cubiertos de otro material. Yo lo propuse como felpa, no sé si haya otro, pero esto sirve para usar como plataforma lisa para el mouse. En otras palabras, como un mousepad. Pero lo puse en ambas esquinas para quien sea zurdo o diestro. Aquí en el segundo nivel se ve una barra de distinto color que viene siendo una barra de luz neón, que es para iluminar nuestro espacio de trabajo, pero sin afectar la vista. Mi espacio diseñado tiene, en vez de cajones o repisas, lo hice en forma de cubo para tener un buen ambiente y algo diferente. Y tiene la segunda cubierta que está debajo de la primera, que se gira, o sea, se saca para tener un espacio en L y se puede guardar para quien no lo necesite. Y las patas, aquí abajo, no pude poner como una visión de todo, pero aquí abajo tiene unos soportes que es para ajustarlo a la altura del usuario promedio. Y aquí atrás tiene un enchufe para tratar de que los cables queden más organizados. Y esas serían nuestras propuestas individuales. Gracias por su atención. Gracias, Alison. Bien, pues. Ese fue el grupo número 2. El grupo 1, ¿está listo para exponer? ¿Aló? Y ahora sí, profesor. Gustavo, antes que el grupo exponga, por favor, todos los grupos en realidad envíen la presentación a Gustavo, ¿ya? Para poder posteriormente analizarla. Gracias. Sí. Sí, recordarles, como lo dijo el profesor Brochesi, ya sea en un archivo PDF o en PowerPoint como los pusieron ahora, ese archivo se envía a mi correo gustavo.rojo@usm.cl para posterior evaluación y revisión. Bien. Grupo 1, Isidora Calderón, Carla Aguilera, Leandro Muñoz, Matías Valderrama, Millaray Painemal, Mirraín Tapia y Tomás Lisboa. ¿Están listos para exponer? Sí. Sí. Se ve la diapositiva, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Desde ahora, ya. Pero un poco segundo, profe, que quiero agrandar esto, que no sé cómo se agranda. Abajo, donde está el porcentaje, al lado. Ahí está. Ahí. Ok. Buenas tardes, profesores. Buenos días, profesores. Vamos a exponer nuestra idea. Primero planteando los problemas en común que pudimos identificar. En general, lo que compartíamos todo era un espacio limitado en el área de trabajo o estudio. Se nos hacía difícil el disociar dónde partía uno y dónde terminaba. La calefacción y la iluminación también eran como factores que influían, pero decidimos que como
problemas en común, elegir el más importante y el que más nos afectaba era el espacio limitado en el área de estudio. Y bueno, también tomando en cuenta de que el área no fue diseñada para pasar como prolongadas horas, y menos en este contexto que es como de la pandemia. Pero eso se explica mucho mejor al examinar el usuario. ¿Cuál sería nuestro usuario? Un usuario universitario que necesita pasar largas horas en esta área de trabajo-estudio, el cual está inmerso en una realidad donde está la pandemia establecida ya, y también necesita conexión a Internet, por lo cual esto implica el uso de cables y varios dispositivos que van a estar fijos al momento de realizar otras actividades, como lo son el computador, por ejemplo, tomando en cuenta que este usuario tiene un rango de edad de entre 18 a 25 años y está en una carrera la cual implica el realizar como trabajos manuales. La solución que llegamos como grupo fue esta, la que se puede divisar acá, la cual tiene superficies plegables en los bordes y lugares donde poder almacenar objetos, ya sea documentos de estudio u otros. En los bordes en los bordes se puede ver cómo están las superficies plegables, que se optó por un almacenamiento vertical, ya que estábamos como cortos de espacio, así que se priorizó más que nada el almacenamiento vertical con estas superficies plegables. Pasando a las soluciones individuales que presentamos cada uno como grupo, partiría con Carla, y es más o menos esta la solución que... Disculpe, esta fue la solución que presentó Carla, la cual era priorizar como un espacio pequeño. La parte anterior se puede ocupar para guardar cosas, libros, todo lo que implique estudio. El posicionar la pantalla y dejar el teclado abajo. Y dejar como un poco lo convencional, que era la pantalla directamente al frente, sino que también la secundaria arriba. Ahí están las medidas más o menos de qué trata. Pasando al segundo, al de Isidora. Ella planteó su área de trabajo basándose en el balcón, porque ella tiene su área de trabajo ahí, y no sé por qué no está el de Isidora, debería estar por acá. Ahí está. Priorizando la iluminación y con materiales transparentes que ayudan a darle como un aire más moderno, dejando como espacio al usuario para poder ocupar la plataforma lisa. Siguiendo en continuación con la solución de Leandro. Leandro fue el que más se apegó a la idea original, dejando iluminación desde arriba para poder presentar, para poder tener mayor visión, y eliminar la variable que era la falta de luz. Mantuvo las superficies plegables, añadió algunas al frente, y básicamente eso. Ahí se otorgan como las medidas, la forma de pliegue que él ocupó, los soportes, y el tema de cómo solucionó el tema de los cables. Yendo a continuación con Mirraín.
Misraín trató de funcionar con los mismos atractivos de la propuesta original. Propuso los tubos para traspasar los cables y no tener problemas al momento de poner estas plataformas que decía anteriormente, que son como obligatorias ya, como lo son el computador, superficies también que son retráctiles, y añadió como esta muralla a mano izquierda. Les queda un minuto. Ok. Bueno, Tomás Lisboa es muy similar, solamente que añade como esta plataforma que se despliega ocupando el marco de la pizarra y una base rotable que tiene el mismo marco. Y luego viene la presentación de mi mueble, que es básicamente un mueble basado como en el origami y la tensión de materiales textiles, que ocupa el movimiento del origami que se ve ahí en pantalla, que es plegable. La presentación acá se ve el primero, que está normal. El segundo empieza como a salir la plataforma que está sobre el escritorio, sobre el cajón, que ayuda como superficie para la base, y luego se pliega, y acá ya está plegable. El tema es de que el cajón quedaba inutilizable, pero se solucionó dándole como con un textil, tensándolo, dejándolo como una puerta lateral, y luego retirando esta parte, se puede sacar todo lo que tenga como el usuario dentro del cajón. También se le agregó un agujero para agregar como los cables que puedan estar fijos en el, en el escritorio. También se le agregó como esta parte plegable al lado para que fuera más completo el área y quedara una L total. Y bueno, todo esto es retraíble y se puede compactar dejando originalmente hacia el mueble y no ocupando más espacio, que era la idea como principal del proyecto. Y eso sería nuestra presentación. Gracias, Matías. Gracias, profesor. Bien. El grupo 3 está listo para exponer. Adelín Cofré, Catalina Clavijo, Diego Ortiz, Lautaro Aranda y Vicente Verdejo. Buenos días. Sí. Hola, buen día. Un segundo. Matías, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Sí, disculpe, profesor. Ya. Buenos días todavía. Días, compañeros y profesores, o profesores y compañeros, creo que es el orden. Hoy como grupo vamos a presentar la solución final a la que hemos llegado después de la investigación a lo largo de todo este semestre. Entonces, partimos preguntándonos para quién diseñamos, porque todos estos trabajos empezaron por informes de como analizar, digamos, el espacio que nos rodea, el espacio entendido como toda nuestra habitación, sea tanto cama como en el espacio en el que se estudian, sí, que muchas veces se llegan a mezclar y así. Pero finalmente, si bien ayuda harto a escribirlo, no sirve de mucho en realidad que yo diga características de mi pieza, si es que no sé para quién es, en el sentido de para qué la va a usar. Entonces, partimos describiendo al usuario como un usuario universitario de una carrera de diseño. Nos centramos más que nada en estos dos factores, digamos, porque, bueno, primero que nada, por una parte, el hecho de que sea un estudiante universitario específicamente ya hace notar una exigencia mucho mayor que un estudiante, por ejemplo, de colegio simplemente. Una exigencia en la que se pasan muchas horas seguidas en un escritorio, muchas veces hasta altas horas de la noche, tiempo en el que este estudiante está estudiando muchas materias a la vez, por lo tanto tiene normalmente muchos cuadernos abiertos, o incluso computador de repente, y todo lo necesita con cierta organización y espacio para poder tener libertad. O sea, yo podría tener, no sé, mi escritorio, pero si en mi escritorio
tengo, no sé, 3 cuadernos de materia que estoy estudiando y los 3 cuadernos están uno encima de otro, en realidad no me está funcionando como debería ser. Entonces, a partir de estas necesidades, descubrimos que en realidad el problema principal era la falta de, de espacio para poder organizarse. Entonces, una vez descubrimos que faltaba el espacio, empezamos a ver cómo solucionarlo, porque, por ejemplo, cualquier persona común y corriente, supongo yo, diría, ya, pero un mueble y listo. Pero la cosa es que muchas veces, viendo los casos de cada uno de los integrantes del grupo, nos dimos cuenta de que en realidad muchas de nuestras piezas no alcanzaba no alcanzaba un mueble de plano. Entonces, necesitamos más espacio superficial en realidad, entendido, para poder apoyar cosas. Pero no teníamos el espacio en la pieza en general como para poder colocar muebles o incluso un escritorio más grande. Entonces estuvimos pensando bastante rato cómo vamos a ganar espacio, siendo que no tengo espacio para poner más muebles. Entonces llegamos a la conclusión de que había espacio aprovechable en la pieza, pero no había que limitarse a verlo en el piso. Uno normalmente cuando tiene, no sé, cuando, qué sé yo, uno puede estar, por ejemplo, en un pasillo, no sé, y este pasillo está con, no sé, muchas cajas en el piso, uno diría que no hay espacio y que no es utilizable en ningún modo, pero el resto del espacio, digamos, como volumen de aire, es aprovechable todavía. A lo que quiero ir con este punto es que, por ejemplo, si yo tengo mi escritorio y no me tengo más espacio en mi escritorio y alrededor de mi escritorio tengo, por ejemplo, no sé, caja en el piso, tengo mi cama y no puedo poner más muebles, ya, no puedo poner más muebles como tal, así como en el piso y así, pero sí puedo buscar la manera de aprovechar el espacio de aire que tengo. Entonces llegamos a la solución de que deberíamos buscar una, la manera de ampliar el espacio superficial, pero añadiéndole un extra al escritorio, buscando de que este espacio extra fuera aprovechable en el aire, sin necesidad de un apoyo en el piso, de forma de no tener que usar ese espacio que nos hacía falta. Entonces llegamos a la solución ¿cómo se llama? En un principio eran superficies como las figuritas que están ahí, que son como planchas de madera, por ejemplo, em, las cuales se acoplaban al escritorio en general, cualquier tipo de escritorio, pero la cosa es que los tipos de escritorios son muy amplios, así que no íbamos a alcanzar a cubrir todos y un encaje para cada uno. Em, y además se nos presentó el problema de que muchos de estos escritorios no aguantarían, por una cosa de estructura y materiales, no aguantarían el peso o el torque incluso que produce el añadir una pieza extra, como una bandeja extensible, digamos. Entonces, digamos la solución de que si es que yo no puedo añadir piezas a mi escritorio para adaptarlo a mí, en vez de buscar un escritorio nuevo que se adapte a mí, debería hacer que, o sea, en vez de buscar un escritorio que se adapte a mi pieza, debería buscar un escritorio que se adapte a mí, en el sentido de yo adaptar este escritorio para que sea específicamente para mí, no un escritorio estándar del mercado y acondicionar mi pieza para que quepa este escritorio. Porque muchas veces tenemos ese problema de que, no sé, po, tal escritorio no sirve, pero en mi pieza no cabe. Entonces sería todo que es sin escritorio. Entonces llegamos a la solución de que esta simple idea de incluir piezas extras que se encajarían en este escritorio, en realidad formarían una idea única en la que estas piezas que se supone que iban a ser un extra, iban a ser lo principal. Las piezas iban a formar tu escritorio. La ventaja de esto es que al ser figuras geométricas básicas y planas, tú podrías armar tu escritorio según tú necesites y no según tu pieza te permita. Te Entonces, queda un por minuto, ejemplo, Vicente. ya, perdón. Bueno, tenemos esquemas varios de las necesidades que encontramos en orden de importancia. Y ¿cómo se llama? Y la necesidad que también va cubriendo el escritorio, pero me voy a adelantar un poco una cosa de tiempo para explicar las soluciones individuales, de cómo sonarían o cómo funcionarían, por ejemplo, el ensamble de las patas del escritorio. Entre ellas, la solución de Diego Ortiz para poder ensamblar las piezas fue digámosle, un corte
en lo que sería la superficie de las planchas estas, en 45 grados, el cual, siendo de madera estas piezas, se pegaría simplemente, y con un pequeño refuerzo abajo, una pieza la cual se atornillaría en ambos lados, quedaría fijo. Esa era la solución de Diego Ortiz para poder unir las piezas del escritorio. En la parte mía, la solución que hice para las patas es que hay una pieza que está fija a la superficie de la pieza que va al escritorio, en la cual se ensamblan las patas. Las patas también se pueden, ¿cómo se llama? Digamos, desatornillar de estas piezas de forma que sea lo más fácil de guardar posible. Y también por otra parte está este sistema en lo que, bueno, están las piezas estas como en la esquina donde se ponen las patas, también están como, digamos, al centro. Hay una pieza que es un raíl y una pieza que es esta pieza roja que pivotea en ese punto, como café, de forma que se pueda guardar más fácil, y en teoría las piezas del escritorio irían intercaladas con esto de forma que se encajaran, como cajones, digamos. En la solución de Lautaro, perdón, no pasaba, está un sistema similar en el que se une a la mesa, la pieza naranja va fija a la pieza del escritorio, tiene un sistema contra tuerca para poder modificar la altura del escritorio y que así se evite el problema de estar balanceándolo. Y por otra parte está la versión evolucionada de su ensamble entre piezas, en la que esta solución tiene la ventaja de que sí se puede producir en masa, y además tiene la mejora de que antes en su pieza anterior tenía que estar pegadas las piezas y pasar rozando, tenía que pegar las piezas para encajarlas. En cambio, en este caso solamente es necesario acercarlas y ya se pueden encajar y quedan selladas. Y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Vicente. Te pasaste bastante el tiempo, ¿eh? Perdón, me emocioné. Siguiente grupo, que sería el grupo 4. El señor, la señorita González, el señor Valdés, la señorita Beretta, Kenji Suzuki y la señorita Medina, si mal no recuerdo. Sí, profe, somos ¿Están nosotros. Sí, ¿están listas para Sí. exponer y listos? Sí. Cuando usted disponga. Ya. Ya. Listo. Buenos días, profesores y compañeros. Somos el grupo compuesto por Kenji Suzuki, Laura Medina, Javiera González, Benjamín Valdés y quien les habla, Carla Beretta. Presentaremos a continuación nuestra entrega final del proyecto Análisis del espacio de trabajo. Bueno, en este trabajo se hablará sobre el análisis y el contexto, problema y usuario descubiertos, además de las soluciones creadas de forma grupal e individual. Este trabajo comenzó como un análisis de la zona de trabajo personal, es decir, el espacio donde cada uno realiza sus labores académicas. Dicho análisis consistió en identificar los conflictos que entorpecieran las labores personales. Esto se comparó como grupo y llegamos a lo siguiente. El espacio, la temperatura y la iluminación eran los conflictos que más se repetían entre cada integrante, todos ligados entre sí por un factor en común, el cual era el espacio y la ubicación. Es por esto es que decidimos abarcar el espacio como el problema principal. Decidimos nombrar al espacio como el problema más relevante debido a que el espacio de trabajo afecta directamente a las labores que el usuario debe realizar, ya que éste le debe brindar la mayor comodidad a la hora de realizar cualquier actividad dentro de esta área. A partir de este análisis, se llegó como grupo a la definición de un usuario en común, el cual se desenvuelve en un contexto educacional. Es una persona proactiva, metódica, tecnológica, creativa, buen comunicador y responsable. El espacio es un problema para esta persona, ya que siempre debe estar en constante movimiento desarrollando diversas actividades. En base a los diversos bocetos que debimos realizar, escogimos uno de ellos y con un par de modificaciones se llegó a una solución en común. Esta es la solución a la cual logramos llegar como grupo, la cual consiste en una cama escritorio. Tiene una altura total de 2,10 m por un ancho de 1,30 m
y una altura desde el suelo al techo del escritorio de 1,80 metros y una anchura total de 2 metros. Aquí se puede ver desde otro ángulo. Al final de la cama, a un costado del escritorio, se encuentra la escalera, la cual permite al usuario desplazarse a las respectivas zonas en donde desea dirigirse. En la parte baja contiene un escritorio, el cual permite al usuario de realizar diversas actividades, ya sean del tipo manual o de oficina. A un lado del escritorio se encuentra el espacio de almacenaje en la que se pueden poner de forma ordenada materiales, libros u otros objetos para que se encuentren al alcance del usuario. A continuación, se presentarán las mejoras hechas por cada integrante del equipo, en base a las retroalimentaciones previas que nos hicieron los profesores. Laura Medina. El objetivo principal es que el usuario pueda acceder fácilmente a todos los elementos que requiera usar en su área sin tener limitaciones, y a la vez obtener una mayor luz natural y estar en un ambiente donde se pueda sentir cómodo. La razón de que sea de color negro es porque además de ser un color neutro, resalta todo lo que le rodea que no sea de similar color, lo cual causa una mayor concentración en el usuario. Javiera González. Es una cama escritorio. Este soluciona el problema del espacio de trabajo reducido, ya que en vez de seguir amueblando o reduciendo el espacio, se puede convertir ese espacio en uno multifuncional, el cual además de contar con una zona de descanso, tiene incorporado una zona de trabajo, en la que se agregaron muebles tales como un closet y un cajón escalera. Carla Beretta, litera escritorio. Esta logra complementar a su vez dos zonas relevantes para el usuario, las cuales son el área de descanso y de trabajo, enfocado en la luminosidad del área del trabajo, el cual es un lugar semicerrado, ayudado de colores claros para permitir y simular la entrada de luz, junto con zonas de almacenaje y guardado para que el usuario tenga al alcance cualquier elemento que necesite. Kenji Suzuki. Cama escritorio, la cual combina la zona de trabajo con la zona de descanso. Cuenta con un diseño minimalista abierto, el cual optimiza el uso de la iluminación natural. Dispone de amplias zonas de almacenaje para brindar la mayor comodidad al usuario. Benjamín Valdés. Cama escritorio que integra áreas de forma complementaria, desde una zona de descanso en la parte superior a un área de trabajo, terminando en un espacio de almacenaje. La integración de cada uno de estos elementos beneficia la redistribución y ocupación de espacios que anteriormente no se utilizaban. A modo de término, como grupo pudimos apreciar a partir de los distintos análisis realizados que para que un espacio de trabajo sea útil debe ajustarse netamente al tipo de usuario y de cada una de sus necesidades. Creamos una solución en conjunto, la cual pensamos cubría las necesidades de nuestro usuario encontrado, pero aún así es interesante compararla con el producto del trabajo individual, ya que no todos interpretamos una misma situación de igual manera, y es así como obtenemos variados trabajos. Un ejemplo de esto es la solución grupal, la solución individual, disculpen, que presentaron Kenji y Carla, quienes identificaron una misma falencia en la solución grupal. Una de ellas es la poca luminosidad, pero la abarcaron de distinta manera y de hecho de forma contraria. Un mueble contiene luminarias en su interior debido a los pocos puntos de entrada de luz, mientras que el otro es abierto al entorno permitiendo la entrada de la luz natural. Finalmente, podemos decir que tras realizar este extenso análisis y al visualizar las distintas soluciones que se desarrollaron, nos hemos percatado que tenemos una manera diferente de ver un mismo conflicto, pero que aún así hemos intentado afrontarlo con una mirada más específica, según las necesidades que se quieran cubrir. Muchas gracias por su atención. Gracias, Carla. Muchas gracias. Bien. No, de nada, pues. Bien, la señorita Olivares, el grupo adicional que va a exponer hoy día, ¿está en condiciones de exponer? Yo soy Alison Olivares, pero nosotros ya presentamos. No, lo que pasa es que había un grupo. Ah, no, estamos ok con todos entonces. Profe, éramos nosotras. Ya, Catalina. ¿Están listas? Sí, profe. Ya pues. El tiempo y la pantalla está a su disposición.
Catalina. Mi compañera Ilén va a presentar el PowerPoint. Ya. Ya. ¿Se ve? Sí, se ve. Recuerden que tienen 5 minutos. ¿Ah? Sí, profesor. Buenos días, profesores y compañeros. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto final, que así le quisimos llamar a la cabecera de nuestro proyecto. El contexto. Se basa en la realidad actual en la que nos encontramos en estos tiempos difíciles, todo cambió de pronto, entonces tuvimos que comenzar a ocupar más la tecnología y nuestros espacios personales para poder avanzar en nuestra formación como personas, por lo que encontramos algunas incomodidades con respecto a nuestros usuarios, que en este proyecto quisimos llegar a solucionar, ayudándonos de la creatividad y las ganas de innovar. El usuario, nosotros nos pasamos a un estudiante de universidad que estudia una carrera con necesidades de espacio y material, como lo es IDP, al mismo tiempo que un espacio de esparcimiento y desconcentración. Pero al mismo tiempo, a pesar de ser diseñado para este tipo de usuario, puede ser utilizado por una variedad de usuarios con distintas necesidades y al ser adaptable, se puede encontrar en cualquier lugar y puedes ponerlo en el lugar que se te dé la gana. El problema descubierto, problema en común, fue la insuficiencia de espacio. Dentro de los principales problemas encontrados estaba la falta de movilidad, la dificultad de organización, la eficiencia, o sea, la poca eficiencia de la superficie de trabajo, el espacio de material permanente de trabajo, como no es un computador, un cuaderno o lápices, por lo que tuvimos que llegar a una solución grupal, que es la que se encuentra ahí en la imagen, en donde se hicieron bocetos, y se armó un anteproyecto de un escritorio modular, se elaboró una propuesta de solución con la que se llegó a la conclusión en común de que es presentada por esa imagen. Las soluciones individuales, esta sería la de quien presenta, yo, Catalina Clavijo. Mi definición de idea conceptual sería que dentro de todos los problemas que encontramos, la mejor solución para nosotros era tener un escritorio que se pudiera adaptar al lugar en donde uno se encuentra. Por lo tanto, mi escritorio tiene unas salidas en las que uno puede estirar el escritorio al quedar de un alto de 81 centímetros, un ancho de 2 metros y una profundidad de 46 centímetros. Por lo tanto, cualquier persona de cualquier tamaño puede llegar a sentarse ahí y sentirse cómodo. Aquí se presenta mi escritorio, que en su momento tú puedes dejarlo de 1 metro, como también puedes estirarlo y dejarlo de 2 metros de largo. Está la posición de las ruedas que hay abajo y está como el enganche que hay entre una de las partes del escritorio para dejarlo de 2 metros o de 1. Les queda 1 minuto. La solución de mi compañera sería que el triángulo que se acopla a la mesa a través de una prensa que pueda adaptarse a cualquier mesa junto con otra pieza en forma rectangular. La unión de estas dos piezas es a través de tarugos de madera, ambas extensiones están hechas de melamina y las patas de su escritorio son extensibles para adaptarse a cualquier altura de cualquier mesa. Con esto concluimos la presentación de nuestro proyecto y agradecemos su atención. De nada, Catalina. Bien, pues hemos concluido las exposiciones.
como también hemos concluido todo el proceso de este semestre en la asignatura, y ahora voy a dejar al profesor Trochesi que exponga unas palabras al cierre de esta sesión. Gracias, Gustavo. A ver, jóvenes, varias cosas relevantes. Sí, lo primero, y vamos desde lo más funcional a lo más conceptual. Les recuerdo reenviar este material porque ahora nosotros tenemos que entrar en el proceso de revisarlo, conversarlo, discutirlo con el profesor Rojo para poder poner las notas. Así que agradecería que dentro de lo que resta de la tarde puedan efectivamente enviarlo. Vamos a lo formal. La asignatura Introducción a la Ingeniería, vista en el contexto de una carrera como IDP, lo que busca y cuál es el esfuerzo que tratamos de hacer es un esfuerzo doble que tiene que ver con por una parte, instalar cuáles son aquellos conceptos que están pregnando en el proceso de creatividad e innovación en la actualidad. Y para ello traemos, ¿no es cierto?, estudiantes que ya dejaron de serlo y hoy día son profesionales y algunos bastante brillantes, que ya están iniciándose en el proceso o están derechamente en el desarrollo de su proceso profesional. Hemos también contado otras experiencias, traemos también con el rubor que corresponde trabajos profesionales que hemos hecho en el campo para ir mostrándoles a ustedes un escenario al cual es posible integrarse y en el cual creemos que tienen las condiciones y las capacidades para hacerlo. El proceso de aprendizaje de una carrera como esta es sin duda un tanto diferente al aprendizaje clásico de ingeniería, que es más bien positivista. Cuando digo positivista, digo que existe una única respuesta. Ustedes habrán dado cuenta de que para nosotros no existe una única respuesta. De hecho, ustedes son un buen ejemplo a través del ejercicio que desarrollaron de las múltiples opciones y variedades que se puede encontrar para un tema, entre comillas, común. Y un tema que podría incluso pensarse que es un pequeñito, muy pequeñito tema. Sin embargo, es un universo que se abre y que debe ser enfrentado con metodologías y procesos que solo lo va a ir dándoles un soporte más fuerte la experiencia de enfrentarse una y otra vez a un desafío como estos. En ese sentido, yo quiero hacer mención a que siento en lo particular, y esto sin haberlo conversado con el profesor Rojo, que hay una fuerte evolución de ustedes desde las primeras clases, en donde incluso aparecían los temores verbalizados de que no sé dibujar, no puedo, no entiendo, etcétera, etcétera, a lo que hoy día están presentando. Algunas ideas extraordinariamente interesantes, otras dentro de lo que es esperable como una primera esbozo de este proceso. Yo lo único que les puedo decir es que la experiencia y la excelencia en estos planos solo se consigue a través de la recursividad de un modelo, ¿ya? Nosotros lo único que tenemos quizás diferente a ustedes es que tenemos mucha experiencia, ¿ya? Hemos estado o nos hemos visto enfrentados a tener que vernoslas con muchos distintos proyectos y de muy distintas características. Sin embargo, quiero rescatar lo que está detrás, que es el modelo o el método, ¿cierto? El método de entender un usuario, el método de entender el contexto, el método de entender que este contexto va a ir mutando, es dinámico, cambia, y que por tanto no vean ni lean la realidad desde una sola y única perspectiva. Que entiendan que Google es una mirada hacia el pasado, no una mirada hacia el futuro. Google, todo lo que está publicado en Google es pasado, ya del solo hecho de estar publicado porque ya se hizo.
Entonces, son ustedes los que van a estar en esta frontera, y para estar en esta frontera requieren de alguna manera de ir entendiendo que tienen por delante que construir sus herramientas. Y la construcción de herramientas pasa por esta metodología, en donde no hay definiciones a priori, hay definiciones que pueden variar y que nosotros las asumimos, por tanto, que están abiertas. En el mundo de la innovación no es positivista, no es cartesiano, es al revés. Y por tanto ustedes van a hacer una buena mezcla, una buena capacidad de tener esa condición híbrida, de tener que responder con exactitud positivista a la resolución de ciertas ecuaciones, ciertos problemas que tienen variables definidas, y por otra, la capacidad de apertura que requiere hoy día enfrentarse a los temas de innovación. Desde esa perspectiva los felicito, porque aparte es extraordinariamente complejo hacer esto a la distancia, es decir, hacerlo sin la presencialidad. Créanme que es difícil para todos, y si alguna vez los que hemos estudiado en estas áreas también entendemos que se requiere mucho el trabajo cara a cara. Varias de las clases de esta asignatura las hemos tenido que modificar en virtud de que podamos intentar, y no digo conseguir, intentar hacerlo diferente. Y en ese sentido les agradezco en particular la disposición a veces a ayudar en el proceso de ir instalando esta capacidad. No es fácil. Créanme que para los que estamos con algunos años en estos, entendemos que la docencia de taller es una docencia que se debe hacer presencial, ¿ya? Se debe hacer sobre el objeto que se está trabajando. Se hace con otros afectos, se hace con cariño, de pronto hasta incluso con conversaciones extras que tienen que ver con los problemas propios de los grupos humanos. Y por tanto nos ha costado, pero estamos en ese intento. Yo creo que lo valioso y rescatable, y desde la perspectiva de profesor antiguo, les agradezco eso, les agradezco la bonomía de conversar, la bonomía de dialogar, de tirarnos una talla de pronto, que hace muy bien a la construcción de equipos. En particular espero que tengan una estadía grata, y por cierto verlos ojalá el próximo año. Quizás conmigo no van a tener clases hasta bastante avanzados en su carrera, y con Gustavo, por cierto, seguramente la van a tener a partir del primer año, el primer semestre del próximo año. Si es así, voy a pedir que me inviten para por lo menos saludarlos presencialmente, porque entiendo ya nos estamos abriendo a esa posibilidad, y lo más seguro es que el primer semestre del próximo año ya estemos, Dios mediante, en presencialidad. Ya en este segundo semestre vamos a empezar a abrirnos, y si se dan esas circunstancias, por cierto, grato sería recibirlos en mi oficina, si alguno se atreve a venir y conversar y por cierto, saber en qué están y cómo les ha ido. Dicho esto, le paso la palabra al profesor Rojo para que usted haga uso de ella. Bueno, mis queridas y queridos alumnos, ha sido muy grato trabajar con ustedes. También me quiero sumar a las felicitaciones del trabajo que realizaron. Las presentaciones, los debates, los análisis, haber aplicado una metodología que no es sencillo de aplicar, porque administrar información y comenzar a desarrollar nuevo conocimiento a partir de un estudio no es sencillo. Y ustedes los han logrado. Han logrado no solamente debatir y exponer un caso, sino que además logran generar soluciones ocupando herramientas que para ustedes son bastante amistosas, no así para nosotros, como por ejemplo el modelado, o estar utilizando estas herramientas electrónicas o tecnológicas para comunicarnos. Sí he hecho mucho de menos la presencialidad, verles el rostro, poder conversar un poco más, poder hacer universidad desde el punto de vista físico más que virtual. Creo que es sumamente importante la formación de un estudiante, pero más que estudiante, la formación de una persona.
Desde esa perspectiva, espero que nos encontremos el siguiente semestre. Yo también, al igual que Mario, voy a estar en la universidad haciendo clases híbridas en una asignatura que se llama Factor Humano. Aquellos que quieran a lo mejor como oyente participar pueden hacerlo. Y el siguiente año, Dios mediante, esta pandemia esté más controlada y podamos tener una vida más física, encontrarnos o reencontrarnos en Taller de Productos 1, donde se van a dar cuenta que lo que aprendieron acá es como la continuación de introducción a la ingeniería, profundizando más los términos, buscando más soluciones, pero por sobre todo explorando y aprendiendo mucho más. No me queda más que pedirles o solicitar en realidad que tengan mucho éxito en este fin de semestre, que todos gozan de muy buena salud y espero que nos encontremos muy, pero muy pronto. Las notas se entregan el próximo lunes, ¿no? Sí, dentro de la próxima semana se van a publicar. Ya. Listo, queridos estudiantes. Espero que de verdad... Profe, ¿Sí? tengo una duda. ¿Tenemos que seguir conectándonos a las clases del Zoom igual? No. No, esta fue ya. la última clase, así que por lo tanto tienen libertad, Carla, de poder dedicar este tiempo para las asignaturas finales, sobre todo certámenes en ciencias básicas. Ya, profe, muchas gracias. A ustedes, pues. Muchas gracias, profe, por todo. Sí, Chao, profe. Muchas gracias, profe, que tengan buen día. Chao, profe, que ustedes estén bien. también. Profe. Chao. Gracias Gracias por el aliento. por la asignatura. Estén muy bien. Chao, profe, muchas gracias. Que les vaya bien, Profe, profe. se les quiere.